difícil que es ver 180.000 partidos al año. Bien, pues, digamos, nuestro corazón, en fin, tiene sus problemas. Yo escribí una canción que se llama Bihotz antzinako bihotz, arcaico corazón en castellano. Yo lo voy a leer en euskera y luego Yolanda Castano lo leerá en galego. Bihotz, guztinezko bihotz, etxe txiki bat zara, aula auskorra, lau gelatan bihotz, zenbat mamu dauzkatzun, nola ikatzezaren gauian. Gau batzuetan bihotz hautsi egiten zara lurrera gauzi eltzetxo baten gizan. Bihotz, hausitako bihotz, ari zara intzirika, kesu zara, negazara, hoi bihotz. Zer bihotz, ez zaitut konprenitzen, zure hitza arroza zain bitxile. Zein tensamen elian abens grauen flamendez, ez zaitut konprenitzen, hoi bihotz. Der todizin meister, undu zur linken du. Ez zaitut konprenitzen, hoi ere bihotz. Des Menschen sin bons zuefen bolo. Ez zaitut konprenitzen, hoi ere bihotz. Bihotz, antzinako bihotz, ez altzara zaharregi, eta ilun, eta itxu, barregarri. Ilun, ez da dena ilun, begiraz azuliotik ikustazu baso hori berdatzen. Berde, zein berde dauden basoko garo zuaitzak, zein isil eta lasai arratxean. Arratxontan baso, hartzazu ene bihotza guztinetik sortua da zu bezala. Arcaico corazón, ti que es como unha casa feita de arxila, pequena, frágil, de 4 habitacións. Ti que te enches de fantasmas e que te asustas e que choras cando chega a noite. Ti que na escuridade te faz pedazos como a un peto de barro guindado contra o chan. Ti, arcaico corazón, mira pola xanela, mira cara a esa fraga que xa reverdece. Ti que unha vez caído berras palabras nunha lingua que eu non comprendo e que dis der todis den meister undu zur linken des Menschen sin, que dis Elian einsamen Elian abends grauen flammendes. Ti, arcaico corazón, entra nesa fraga, xurdiu de arxila, como a ti. He dicho que voy a acabar con un poema igual, leo dos, que son muy cortos. Bueno, el paraíso, la pérdida del paraíso, bueno, todo el mundo lo sabe, es Alicia, el País de las Maravillas, lo dice, lo que mueve, porque felizmente mueve al mundo es el amor, y cada uno lo dice a su manera. Yo escribí una canción también, por amor. Conversación telefónica con Garicano. Un día finlandés. Necesito un día finlandés tan largo como 20, 30 o 40 días corrientes. Quiero un día finlandés para seguir hablando contigo de la forma en que vamos a vivir fuera del paraíso. El cielo de Finlandia es azul y ahora en verano aún más azul. El sol parece una naranja y la luna lo mismo, otra naranja. Quiero un largo día finlandés con 2 naranjas en el cielo. Estamos a punto de encontrar la forma de vivir fuera del paraíso. Y para acabar del todo, pues lo malo de todo es que, según creo, según la experiencia que me dan mis años, realmente estamos hechos para vivir en el paraíso y para el paraíso. Estamos hechos para el paraíso como los pájaros, están hechos para el aire. Por debajo del paraíso no queremos nada, nada queremos. Y a pesar de que toda regla tiene su excepción, y podríamos en teoría aceptar poco,
una 10ª de fiebre, tampouco la creemos, porque un paraíso, como debe ser, popo, empadi, como ilfo, carece de excepciones, y nosotros, estamos hechos para el paraíso, como los pájaros, popo, están hechos para el aire. Muchas gracias. Eskerrik asko Bernardo Maite a segure poesía ekartzeagatik. Gracias de corazón a ti tamén, Antón. Grazas sempre ás persoas e espazos que facedes posible este ciclo, a Concellaría de Culturas da Coruña, a María Esperón, grazas a Cristina Mejeiras, grazas a Clara Porta por estar aí, grazas á traducción que fixera en 2016 xa Alberto Pombo deste poema que nos leu magníficamente Bernardo, grazas aos técnicos, grazas a Cani pola complicidade, grazas a Raquel Naya. E hoxe, na nosa entrañable alianza coas librarías de barrio, trasladámonos ata o dos Castros para convidar a Carballido a que nos ofrezan a venda os títulos dos convidados. Grazas, Suso e Pilar, grazas por traérnoslos ata a porta da casa e, de paso, solucionarnos así algúns agasalliños de Nadal que tiñamos pendentes, tanto para adultos como, polo que teño entendido, algunha cousiña para público máis mozo, non? Non vos curtedes en incrementar o valor do agasallo con a asinatura do autor ou dos autores, que está a cousa moi maliña e temos que lucir máis o posible gasto. Emprazamos vos xa para a vindeira cita, que será lá por volta de mediados de xaneiro. Só vos adiantamos que falará en galego e portugués, que haberá grandes nomes e que será o luns 14, pero permanecede atentos ao programa que desvelaremos. Ata entón, moitas grazas de novo, ten unha fantástica saída e entrada de ano e despidámonos aínda de Antón e de Bernardo con este caloroso aplauso.